Entonces vamos a dar inicio, bienvenidos. Mi nombre es Vicente Ontiveros y pues el día de hoy vamos a tener la segunda parte de esta capacitación especial de la industria del café. Sabemos que nuestro producto principal es el café dentro de la empresa, así que pues tenemos que conocer más a fondo todo lo que está sucediendo con él. Y desde luego, bueno, pues vamos a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a dar comienzo y para que ustedes empiecen a ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar. En primer lugar, ¿cuál es el consumo que hay de café en el mundo? Mucho hablamos de que es la industria más fuerte, que solamente le gana a la industria del petróleo, que el 83 al 90% de la población mundial consume café, pero realmente no sabemos cuánto. Hablamos de 2.500 millones de tazas al día que se consumen, pero realmente nos falta todavía ahondar un poquito más en ese tema para que ustedes vean que realmente es una industria enorme que además cada día está creciendo y que maneja un producto de altísima demanda. Es un producto extraordinario en todos los sentidos y pues ahora nos vamos a seguir dando cuenta de por qué es así. Y también pues va a haber sorpresas, ¿no? De cómo se maneja pues la exportación o la importación dentro de nuestro planeta, porque hay muchos países que lo toman, que lo consumen, se podría decir que casi todos, aunque no es así, ahorita van a ver por qué. Y desde luego, bueno, pues es importante que lo sepamos para que veamos la fuerza que tiene nuestra industria y desde luego podemos transmitir a toda la gente que está con nosotros, pues la relevancia del negocio en el que estamos. Entonces, bueno, ¿cuál es el consumo de café en el mundo? Bueno, aquí vamos a encontrar puntos muy importantes. En primer lugar, pues se sabe que el café es una bebida que se está consumiendo en casi todo el mundo. Se ha tomado como una bebida social, que realmente pues la encontramos en diferentes situaciones de nuestra vida. Como bien se comenta a veces en las pláticas que tenemos, en las capacitaciones, pues desde que nacemos está la familia tomando cafecito en la sala de espera, hasta que pues ya nos cafetean, ¿no? Y estamos nosotros pues velando a alguien o algún familiar o alguien y desde luego el café está presente en reuniones sociales de todo tipo, en fiestas, en reuniones familiares, donde sea el café está presente, no puede faltar. Y desde luego, inclusive en los restaurantes, pues es una bebida que está, no puede ser de otra manera, es una bebida de las predilectas y yo creo que es la bebida que más se consume dentro de los restaurantes. Entonces, pues tenemos nosotros, desde luego, que es una bebida social de alto consumo y desde luego pues esto ayuda para que se cree un ambiente pues de ánimo entre la gente, sobre todo cuando se utiliza para poder convivir con alguien más y puede ser desde convivir con una sola persona o en todo un grupo. Entonces, bueno, este es un punto muy importante, ¿sí? Que es una bebida social y por lo tanto también en base a esto se ha generado pues un consumo enorme, aparte de que se han generado también muchos tipos de bebidas y muchos métodos a través de los cuales nosotros podemos crear bebidas con el café. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Desde luego, bueno, pues empezamos por el consumo del café. ¿Cuáles son los principales consumidores en el mundo? Vamos a encontrar varios países, inclusive va a ser una sorpresa para ustedes, pero esta medición que se hace acerca de cuánto se consume en el mundo, pues es en base a la cantidad de consumo por persona durante un año. O sea, hacen todas las estadísticas de cuánto café consumió la gente durante el año, calculan por persona cuánto estaría consumiendo, puede ser el cálculo en kilos de café o en tazas de café, como ahorita lo verán, y desde luego en base a esto, a nivel mundial, es que se llegó a medir cuánto es lo que se consume en el mundo y desde luego cuáles son los principales países. Entonces vamos a ver cuáles son estos países para que ustedes los conozcan mucho más y vamos a empezar, desde luego vamos a hablar de un ranking, o sea, los primeros lugares. De hecho, aquí les puse los 9 primeros lugares que hay en el mundo de consumo de café, el país desde luego en donde se está consumiendo y cuántos kilos promedio por persona se están consumiendo. ¿Sí? Y hablamos de kilos. Desde luego también vamos a hablar de tazas más adelante, que son los países que menos café consumen. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El primer país es Finlandia. Ese es el número 1, es en donde más café se consume. Ese es un promedio de 11,6 kilos por persona. Entonces, pues ya nada, imagínense hablar de 11 kilos que consume una persona, pues es una cantidad enorme.
Entonces, pues aquí tenemos un gran consumo de café. Le sigue en segundo lugar lo que es Noruega, con 10 kilos aproximadamente por persona de consumo. Tenemos también en tercer lugar lo que es Islandia, con 8,9 kilos por persona. Después continuamos con Dinamarca, con 8,7 kilos por persona. Como verán, no está apareciendo ninguno de los países que es productor de café, si se dan cuenta. Estos son puros consumidores, o sea, países que están importando todo el tiempo café y que desde luego dependen de todos los productores de café que existen en el mundo. Pero si se dan cuenta, no ha aparecido ningún país que sea productor de café. ¿Ok? El número 5 es los Países Bajos, como Holanda, en los cuales pues, son 8,4 kilos por persona. Tenemos después lo que es Suecia, con 8,2 kilos por persona. En séptimo lugar está Suiza, donde se consumen 8 kilos por persona. Recuerden, es a lo largo de un año, es el cálculo que se hace promedio. Obviamente no es exacto por persona. Hay unos que toman un poco más, un poco menos, pero es el promedio que se ha sacado. ¿Ok? Estos son los 7 primeros lugares. No está ninguno de los países productores de café. ¿Cuáles son los otros dos, el octavo y el noveno? Bueno, pues vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Tenemos en primer lugar, bueno, en octavo lugar a Austria con 7,2 y en noveno lugar Bélgica, que es 6,9. ¿Por qué ponemos estos 9 países nada más? Porque son los que más consumen. Ya de ahí, del ranking 10 para abajo, la cantidad baja drásticamente. Inclusive se llega a medir por tazas, no por kilos. Entonces, la verdad es que pues es una cantidad enorme la que se consume. ¿Sí? Y pues quizá ustedes se preguntan, bueno, pues, ¿dónde está México, no? México es el sexto productor de café en el mundo, con una producción fabulosa, el número 1 de producción en café orgánico, y no aparece como consumidor del café en los primeros lugares. Y esto es debido a que todavía nos falta mucho para abarcar. Tenemos nosotros un mercado enorme, se ha notado un gran crecimiento en nuestro país como en muchos países más. Sin embargo, todavía exportamos más de lo que consumimos en el país, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver por qué la diferencia y muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué sucede esto, no? Si países como Brasil, como Colombia, como México producen tanto café, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no se consume en el país? Pues sí se consume mucho, pero la verdad es que en esos países se consume muchísimo más que con nosotros. Entonces, vamos a ver las razones por las cuales sucede esto. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Los países de la Unión Europea son los mayores importadores de café en el mundo y superan en una relación de 2-1 al resto del mundo, o sea, el doble de lo que se consume en todo el mundo. La pura Unión Europea consume el doble de lo que se consume en todo lo demás. Entonces, como verán, es una cantidad enorme. Por eso es que los rankings están manejados de esta manera. ¿Qué sucede? Bueno, pues los países nórdicos y del hemisferio norte, todo lo que está en la franja del norte, lo toman en esta cantidad por las condiciones climáticas. Allá hay un frío extremo y desde luego necesitan algo, una bebida caliente que además les genera energía y gracias a la cafeína pues obtienen lo que desean. Entonces realmente esta es la razón principal por la cual se consume tanto el café. Allá no les preocupa si tiene cafeína o no, allá lo consumen sin lugar a dudas con cafeína. Y desde luego, bueno, pues por esto se han hecho los principales consumidores de café. Sin embargo, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa con Argentina y con Chile, con todos esos países que ya están en el hemisferio sur, muy cerca de la Antártida? Bueno, pues ¿qué sucede, no? Bueno, pues sucede que ellos tienen otra situación por la cual no consumen tanto café, que ahorita lo vamos a conocer. ¿Ok? Entonces, estos son los principales países que consumen café en el mundo y vamos a ver nosotros ahora una tabla que está creada por la ICO o la ICO, que es la International Coffee Organization. Estos son datos del 2020 y vean ustedes cómo la Unión Europea supera en importación de café a todos los demás países, ¿sí? Quizá el más fuerte que sigue es Estados Unidos. También países del norte contiene muchos, pero no es tanto el consumo como en la Unión Europea. Después, pues ya Japón baja considerablemente
y llegamos hasta Ucrania, que también la importación es mucho más baja. Y si sumamos todo, pues vemos que no le llegan a la Unión Europea, así que pues aquí tenemos una de las razones por las cuales, que es el necesitar una bebida caliente, es la razón principal por la cual la Unión Europea consume tanto café. Entonces, pues aquí estos son datos oficiales, 2020, faltan los del 2021 que no han salido, quizá por pandemia, pero desde luego, pues tenemos una muestra de qué está sucediendo en el mundo con el consumo del café. Y aquí ustedes verán otra vez que no hay países productores de café en esta lista, ¿sí? Solamente son consumidores, países que importan café todo el tiempo y desde luego, pues la cantidad es enorme y son los mejores consumidores que hay. Bien, ahora, ¿qué pasa con el consumo en Latinoamérica, donde están grandes productores de café? Sí, aquí nosotros vamos a encontrar la siguiente situación. En primer lugar, bueno, las estadísticas van a estar en relación a cuántas tazas consumen por día en cada país, ¿sí? Ya no en base a kilos, porque el consumo es mucho menor, entonces por eso es que se fueron a número de tazas. Ahora bien, ¿cuál es el ranking? ¿Cuáles son los países que más consumen café dentro de Latinoamérica? Y desde luego van a ver ustedes el ranking ya de la posición que tienen dentro del ranking mundial, qué lugar están ocupando en cuanto a países consumidores de café. Vamos a tener en el lugar 31 a Brasil, que sabemos que es el productor número 1 de café, y desde luego pues es el que gana en consumo también en Latinoamérica, en donde pues vamos a tener ya una cantidad muy baja, como verán, es 0,6 tazas promedio por persona, lo que vamos a tener. Desde luego sabemos que hay gente que consume mucho más, hay gente que no consume nada inclusive, pero este es el promedio que se sacó en la institución internacional que existe. Por lo tanto, pues como verán, hay mucho que abarcar todavía. Hay muchísimo terreno por abarcar, inclusive como países productores, pero que también el consumo en los países propios se quede. Uno de los países que ha dado una muestra tremenda de esto es la India. En la India el consumo de café ha aumentado en un 120% y resulta que ya de todo lo que producen, el 40% se está quedando en su país, que eso es algo fabuloso, porque la India pues es uno de los principales productores de café que hay en el mundo. Entonces, aquí es donde vemos ya un cambio y es un cambio que se va a empezar a dar en muchos países más. Segundo lugar, Colombia, con 0,5 tazas por persona. En el ranking 36 está Chile, con 0,4. En el ranking 38 a nivel mundial, Uruguay, les menciono los países más importantes o más conocidos o que más se sabe que manejan café, con 0,39 tazas por persona. Tenemos en el ranking 44 a Venezuela, con 0,33. En el lugar 45 a Guatemala, con 0,31. En el lugar 48, Argentina, con el 0,29, un país donde hace muchísimo frío, sobre todo en la zona de la Patagonia. Sabemos que ahí está pegadito Chile también, en esa zona. Entonces, pues, ¿por qué no consumen café, no? Si tienen la misma necesidad de los países de la Unión Europea. Ahorita vamos a ver por qué. Y como ven, pues todavía no aparece México, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con el ranking para que vean cuáles son los países. Y desde luego, bueno, pues aquí en el ranking 54 sí aparece México, con 0,21 tazas por día por persona. Y desde luego, pues suena muy poquito, ¿no? Pero la verdad es que en comparación a los demás países, pues sí es muy bajo el consumo que tenemos. Ahora, si aquí ya estamos viendo que medio mundo consume café, que casi no conocemos a nadie que no lo consume, pues ahora imagínense cuando realmente tomemos más café, cuando realmente nuestro país deje más café aquí del que produce que del que exporta. Entonces ahí sí vamos a notar una gran diferencia y eso quiere decir también que en nuestro país hay un gran terreno por abarcar, así que tenemos un mercado fabuloso al estar dentro de la industria del café y pues tenemos que aprovecharlo. Todavía hay mucha gente que puede llegar a consumir mucho más café del que nosotros creíamos. En ranking 65 está Bolivia y bueno, pues sorprende Argentina, ha sido una sorpresa siempre, pero también aquí ustedes van a ver que el que no consuma tanto café como los países del norte, pues es debido a que ahí tiene una bebida que es el mate.
el mate es una bebida tradicional, clásica de toda esa zona y el consumo es altísimo. Entonces la gente toma el mate en lugar del café para generar energía y calor. Entonces es por esta razón que en esos países no es grande el consumo, al contrario es muy bajo. Así que esta es una de las razones. Como verán, pues es una situación en donde la gente prefiere tener otra bebida más tradicional en comparación al café. Así que esa es la razón por la cual Argentina y Chile pues realmente no consumen el café como podría ser en países del norte. ¿Ok? Bien, entonces pues este es el consumo del café en el mundo. Desde luego, como les decía, cada vez se consume más café. Hemos visto cómo han crecido las franquicias en nuestro país, como ya en casi cualquier colonia hay cafetería sin problema. Ya nada más buscamos saber dónde dice cafetería, porque realmente está creciendo muchísimo y todavía hay mucho terreno por abarcar. Entonces, tómelo muy en cuenta porque pueden llegar todavía a cientos, miles de personas sin ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la parte del consumo del café. ¿Sí? Pero desde luego, pues hay países que no lo consumen o que son los peores consumidores, los que pues casi nada consumen de café. Y en esto pues no vamos a ver ni en qué ranking están, pero sí vamos a saber cuáles son. ¿Sí? Y básicamente es porque estos países no tienen la cultura de consumir esta bebida con cafeína que les genere la energía. Realmente para ellos no ha sido relevante todavía. Yo creo que en un futuro sí la van a consumir, como muchos países que están cercanos a ellos, pero pues es también cuestión de cultura. Entonces, vamos a ver cuáles son. Esos países que casi no consumen, pues son Uzbekistán, Pakistán, Kenia, Azerbaiyán, China, curiosamente, tiene una población impresionante en el mundo, pues no consumen tanto café, es otro tipo de bebida las que consumen, y Nigeria. Entonces, estos son los peores consumidores de café en el mundo. Y desde luego, bueno, pues no superan ni siquiera el 0,010 kilogramos por persona, por cabeza, y pues es una cantidad bajísima. Por eso es que también se les toma en cuenta como los peores consumidores de café. ¿Ok? Y pues sorprende ver a China, por lo que les decía, por el número de población que tiene, y a Kenia, que es uno de los países donde se ha trabajado, se le dio el origen a los cafés de especialidad. Entonces, pues es raro que en donde se ha manejado esta situación, pues ni siquiera consuman tanto café, ¿no? Sin embargo, pues estos cafés de especialidad fueron creados ahí o se trabajaron de manera importante al principio. Entonces, pues estos son los peores consumidores de café. Ya vimos los mejores consumidores de café, cuál es la situación de Latinoamérica y desde luego con esto se dan una idea de cómo se está manejando la industria del café en el mundo. Y desde luego, bueno, pues también hablábamos de varios países o hablamos de varios países y también hay diferentes formas de consumir el café en el mundo. ¿Sí? Vamos a ver ahorita también, bueno, cuál es la forma o los métodos de extracción del café, cómo se prepara y también qué utensilios se utilizan para la preparación del café. El día de hoy veía yo en el Instagram de la empresa de Black, veía yo pues algunos métodos que muchos pues se quedan extrañados de, bueno, y ese aparatito, ese utensilio, pues, ¿de dónde lo sacaron o cómo se maneja? En alguna ocasión que estuve en Coatzacoalcos con Gaby García, con otras personas, que fuimos a una presentación, bueno, nos encontramos con el Museo del Café y ahí tenían también unos utensilios bastante raros, ¿no? Parecían que eran de química, de los matraces y todo eso que utilizamos en la secundaria. Y decíamos, bueno, ¿y esto para qué será o qué beneficio tendrá? Y pues la verdad es que no lo supimos, realmente no alcanzamos a tener el recorrido que nos iban a dar en el museo porque era por horarios que ya no se acomodaban a nuestros tiempos. Pero de todos modos, pues nos dimos cuenta de que había otro tipo de utensilios y desde luego, pues la razón es que hay diferentes métodos de extracción del café, ¿sí? Y estos métodos, pues como les decía, son diferentes utensilios, no solamente los baristas, que son los que han estudiado todo lo que es la industria, que conocen todo lo que ustedes quieran y gusten del café, pues no solamente ellos los pueden manejar, ustedes también, si ustedes se lo encuentran, lo pueden comprar porque hay algunos muy caros. Bueno, pues cómprenlo, disfrútenlo, utilícenlo todas las veces que quieran y ahorita los van a conocer, van a saber realmente cuáles son y por qué se están utilizando de esa manera. Así que vamos a conocerlos un poquito
Y vamos a empezar por uno que pues se conoce muchísimo, que es la prensa francesa. Este, de hecho, lo han visto ustedes en la oficina, lo han visto para preparar cafés en el corporativo y pues todo el mundo dice, ah, pues le echo el sobrecito y le agrego agua y ya le saqué espuma y listo, ¿no? Para eso me sirve la prensa francesa, pero no es así. Realmente su uso, el principal uso, es generar un café negro a tipo americano, riquísimo, y desde luego cómo se utiliza o cuál es la idea. Bueno, pues es uno de los métodos más conocidos que hay. Se trata de un método de inmersión, o sea, se sumerge el café en agua caliente y se va a lograr una taza de café de un cuerpo medio, o sea, de un cuerpo no muy pesado, ni un café muy ligero, sino que es medio, digamos, no es para gente a la que le gusta el café cargado o muy ligero, es un término medio, de una apariencia turbia porque pues salen los residuos del café, también por eso se siente una textura un poco terrosa, pero pues han de saber que inclusive para la digestión toda esa textura que vamos a probar, pues es buenísima para la digestión, entonces yo les recomiendo que lo tomen así, se puede filtrar si no les gusta esa sensación, pero la verdad es que están perdiendo muchos beneficios del grano de café. ¿Qué se hace? Pues con esa cucharita que ustedes ven ahí, se coloca el café abajo de esa rejilla que sube y baja y que hace que espume el café, pero también lo que hace es mover el café para que el agua caliente vaya pasando a través de los granos y vaya soltando el café. Ya una vez que se logró, bueno, pues ya nada más se vierte la jarra. Obviamente no se pasa todo el grano de café por la rejilla y solamente van a quedar los residuos, que es lo que se siente terroso, y va a quedar un café riquísimo. Entonces, ese es el uso principal de esta prensa francesa, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues vamos a tener una prensa que desde luego, pues es fabulosa y vamos a tener que se trata de un método de goteo, es decir, esto es gota por gota. Aquí vamos a tener nosotros también otro beneficio más que ahorita vamos a ver, porque pues se logra tener otro tipo de sabor del café. Si ustedes lo preparan de una manera en la prensa francesa y luego lo preparan de diferente manera aquí en esto que sí parece un matraz de química, si ustedes se dan cuenta, sí lo parece, pero realmente, bueno, pues vamos a tener que no lo es hecho especialmente para preparar el café. En este tipo matraz que es el Chemex, vamos a encontrar que no se van a tener los residuos, si se dan cuenta hay un filtro. Ajá, en la boca superior, ahí se coloca lo que es ese filtro que ven ustedes ahí, que es grueso, así que no permite que pasen esos residuos para no tener esa sensación de algo terroso. Ajá, y sobre él se pone el café de grano. Ajá, después calientan agua por separado y lo vierten en la parte superior para que vaya pasando, pero va pasando por goteo, gota a gota va pasando, ¿sí? Muy similar a una cafetera tradicional que pueden tener en casa. Ajá, entonces, todo se filtra por gravedad y desde luego queda un concentrado pues riquísimo, ¿ok? Bien, entonces, ese es el Chemex y desde luego pues es un método que también se utiliza mucho, también se vende mucho este utensilio en muchas partes, ¿ok? Luego tenemos el Aeropress. Pues es un poquito distinto, si se dan cuenta está sobre una taza, es un cilindro pero con varias partes y vamos a ver cómo se maneja. Bueno, pues en primer lugar es para lograr diferentes concentraciones del café y diferentes sabores. Ajá, ¿por qué? Porque va a depender de la cantidad de café que ustedes manejen, de la cantidad de agua, y con eso ustedes van a poder mediar. Obviamente también el tostado del café pues tiene mucho que ver. Entonces pueden obtener diferentes sabores. Como dice ahí, pues es una especie de jeringa. De hecho, esa parte que ven central que está presionada con la mano la persona, esa parte sube y baja. Ajá, y en la parte de abajo tiene lo que es el filtro. Entonces ustedes ponen el café, ponen el agua, desde luego está el filtro abajo y entonces empiezan a bombear como si fuera una jeringa, empiezan a subir y bajar y desde luego pues esa presión hace que pase el café a través del filtro y es lo que queda en la taza. ¿Sí? Entonces la idea también es que no pasen los sólidos, que sea un café limpio de residuos del grano, pero pues queda un sabor riquísimo. Entonces ya cada persona pues le pone más o menos café, tipo de café, cantidad de agua y con eso puede lograr diferentes concentrados y sabores. ¿Ok? Bien, entonces
Ese es el Aeropress. Ahora vamos a ver nosotros el sifón japonés. El sifón japonés, como ven, tiene una forma un poco especial. De hecho, pues tiene varias partes. Sí, va a combinar, porque aquí es la combinación tanto de la inmersión, o sea, se sumerge el café en agua, pero también el goteo, o sea, tiene los dos métodos. Ajá, y funciona como una cafetera de vacío. ¿Cómo sucede esto? Bueno, si ustedes verán, tiene también en la parte de abajo un recipiente que contiene alcohol, que sabemos que se puede utilizar para prender el fuego. De hecho, esto lo venden hasta en tiendas comerciales, su latita de alcohol, que se llevan a campamentos o se llevan a otros lados. Entonces es la misma idea. Después van a tener ustedes estas dos piezas esféricas o forma más o menos esférica. Digo, hay diferentes versiones de este sifón. Y pues lo que hacen es poner agua en la parte de en medio, en la esfera de en medio, por el calor que se genera con el alcohol, sube y se va hacia donde esté el café, que es el recipiente de arriba, donde está el grano de café, se llena de agua y luego se regresa el agua, pero por goteo. Entonces se va concentrando el sabor del café, van a tener un café riquísimo, van a poder absorber todos los sabores del café. Desde luego también pues está filtrado, no van a tener esos residuos terrosos que a veces no le gusta a la gente, pero sí les va a quedar un concentrado de café riquísimo. Entonces, este es el sifón japonés. Hay otros métodos que no son tan conocidos y que siguen un proceso muy similar a este sifón. ¿Ok? Luego tenemos el B60. ¿Por qué se llama B60? Si ustedes ven arriba de la jarrita donde está el café, hay una como taza que realmente es parte de la tapa de esa jarrita y tiene una como taza pero en forma de B. Ajá, es como un embudo, ajá, la forma de B, y además, ¿por qué 60? Porque está a 60 grados ese ángulo de la taza. Por eso se llama B60, ¿sí? Ahora, ¿qué logramos con este? Bien, pues es un método de goteo también. Lo mismo va a pasar gota por gota. Cuenta con un solo orificio al fondo y con esto pues se va a tener una extracción muy uniforme. También si ven tiene un filtro que se coloca y se pone el café, se vacía el agua hirviendo y con esto pues obtenemos un café con cuerpo, con aroma y la acidez se transforma en un dulzor muy rico que también se da de acuerdo al tostado del café. Mientras más tostado está, más dulce es el café. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya también depende un poquito de qué tipo de café utilicen ustedes. Con el que nosotros tenemos en la empresa, el café americano, pueden hacer un café riquísimo a través de este método. ¿Ok? Bien, luego vamos a tener la calita. ¿Sí? Esta es muy especial. Si se dan cuenta, son dos piezas. La primera de ellas está en la foto de arriba, que es como una taza de metal, que también lleva un filtro y tiene solamente 3 orificios en la parte de abajo. Esos orificios dan directamente a la jarra donde vaciamos el café y este es el método de extracción. Es un método por goteo, aunque desde luego, bueno, pues son más grandes las gotas, a veces como ven ahí, pues casi en un chorrito muy delgado. Ajá, y desde luego tiene un filtro ondulado que lo que no permite es que el café toque lo que es el metal, es decir, que el roce con el metal de la taza pues sea el menor posible. Y en este método, bueno, pues se obtiene un café con más cuerpo, o sea, un poquito más denso, es muy equilibrado entre la acidez y el dulzor del café, así que van a obtener también un sabor riquísimo. Entonces, si utilizan el método o este utensilio Calita, pues van a tener también un café muy rico. ¿Ok? Bien, luego sigue la máquina de espresso esta, pues la conocemos todos, la vemos cada vez que vamos al corporativo, la han llevado a nuestras oficinas aquí de Ciudad de México y pues ahí hemos visto cómo se utiliza. Básicamente, como ven, ahí tiene como un recipiente que se agarra con la mano, como una cuchara, digamos, donde se vierte un café molido muy fino, se coloca en la máquina y con presión de agua y vapor es como baja el café. Sí, es muy sencillo la forma de hacerlo, el método. Ajá, básicamente, pues todo lo hace la máquina, básicamente ponen ustedes el café, ajá, y pues el café se filtra y queda un sabor muy concentrado, así es como se hace un espresso. Ajá, de hecho, es con una presión fuerte lo que hace la máquina, por eso hasta el ruido hace, ajá, del vapor y del agua caliente, y desde luego pues se obtiene un espresso, que curiosamente, bueno, pues también es importante saber que en los expresos
pues hay menor cantidad de cafeína que en un café normal. Ajá, aunque se piensa que no es así, que está más concentrado. Sí es un sabor muy fuerte para gente que le gusta el café fuerte, pero vale mucho la pena que lo prueben. ¿Ok? Luego vamos a tener la cafetera casera. Bueno, pues ¿quién no tiene una cafetera, no? Y también quién no ha utilizado pues esas cafeteras grandes, cilíndricas en alguna reunión. Pues básicamente, como ven, en la parte de arriba se coloca el filtro. Ese filtro puede ser de metal, puede ser de plástico, puede ser de papel, dependiendo del tipo de cafetera que sea. Y pues cae directamente a la jarra. Es por goteo también, pero pues es más abierto, digamos. Desde luego también se filtra el café perfectamente para que no haya esa sensación terrosa, pero pues vale mucho la pena. Es un café que consumimos todos los días de manera normal. Ajá. Y en la parte de abajo siempre está el tipo de cafeteras, tienen como una plancha de metal que siempre está caliente al estar prendida, desde luego, y mantiene el café a una buena temperatura para que siempre que ustedes tomen una taza, pues esté caliente, estén con el mejor sabor y desde luego en la temperatura correcta. Así que pues esta es la percoladora o cafetera casera que pues la mayoría de nosotros utilizamos. Luego viene el moka pot. Muchos han visto esta jarrita, pero no sabían ni cómo se llamaba ni por qué tenía esa forma. De hecho, hay muchas cafeteras de este tipo, similares, casi nada más cambian los colores o el material de que está hecho. Y es un método muy rápido, muy económico para preparar generalmente 1 o 2 tazas de café. Y pues es para personas que nada se preparan el cafecito para ellos solos, ¿no? Lo que vamos a tener es que en la olla inferior, en la parte de abajo, después de la cintura de la cafetera, pues ahí es donde se pone el agua. Ajá, el agua también causa presión, es un poquito similar al sifón japonés. Empuja el agua hacia arriba, en donde están los granos de café, y después pues va apareciendo ya el cafecito, se va regresando y va quedando en la parte de abajo de la cafetera. Y pues es un método muy similar al espresso, bueno, similar en cuanto a sabor, en cuanto al resultado que se obtiene. Obviamente es más parecido el método al sifón japonés, pero pues también se obtiene un café tipo espresso a través de esta cafetera, que es muy conocida y es una de las predilectas. ¿Ok? Bien. Tenemos el café turco, quizá también han visto estas imágenes y decían, ah, pues es donde hirvieron el café y luego lo vaciaron, ¿no? Pues no, también tiene su idea, tiene su método. Este tipo de jarritas inclusive tienen algunos mangos muy largos, hasta de 30 centímetros, para poderlo alcanzar a poner el fuego, que se caliente todo lo que se necesite y que ustedes no se quemen. Ajá, desde luego, pues hay utensilios muy elegantes, muy bonitos, porque además tienen hasta un nombre, se llama Sesve o Ibrick. Es un método de larga tradición, ya tiene muchísimo tiempo que se utiliza y da un sabor muy rico. ¿Por qué? Aquí en este se va a poner el café, el agua y se va a acercar al fuego a que hierva. Una vez que hirvió, se apaga, ajá, se deja que se siente un poquito y se vuelve a prender y otra vez se vuelve a apagar y se vuelve a prender. Lo pueden hacer de 2 a 3 veces y el café con todo esto que está hirviendo va a espumar y esa espuma va a ser espesa, como le están viendo en la imagen, y les va a dar un sabor muy fuerte, muy concentrado. Entonces, bueno, pues tenemos esta otra preparación, que es un café turco, que quizá también habían escuchado en alguna cafetería, en algún lado, y pues es un café riquísimo también. ¿Ok? Bien, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, pues nos vamos un poquito más rápido. El cold brew es café frío, este es con agua fría, está obtenida por goteo, también se utilizan estos utensilios como ustedes verán. Ajá, es un método de extracción que también requiere de un mínimo de 10 horas para poderse filtrar el agua fría. Lo encuentran, inclusive se los venden ya en algunas cafeterías, pidan un cold brew y la verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Inclusive si ustedes lo preparan en casa, se puede refrigerar por varios días y tiene la misma calidad. ¿Ok? Y luego, bueno, pues ya nada más agradecerles, ya estamos por terminar, pero desde luego, pues también esperarlos en la tercera parte. Espero que les haya gustado esta información, es información que no conocíamos de manera normal. Y desde luego también, pues va a venir más información todavía de la industria del café. Todavía tenemos que hablar de bebidas, de su preparación, de las franquicias, qué resultados han tenido, cómo han crecido, cómo se está vendiendo a través de ellas el café en el mundo. Y desde luego, pues es información fabulosa que considero que es importante que ustedes conozcan.
Así que pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Desde luego, gracias por su asistencia. Los espero dentro de 15 días para que sigamos hablando.